No, no, exacto. Muy bien. Vamos a seguir entonces con el tema del tratamiento de diabetes mellitus. Ayer he cometido un lapsus, entonces quiero aclararlo antes de que se me olvide. Para los que escribieron la prueba de tolerancia oral a la glucosa, que les expliqué que se hacía con tantos gramos de glucosa más agua, no son 100 gramos, sino son 75. Se me escapó, 25. me chispoteó por 25 gramos, sí. Son 75 gramos en 375 centímetros cúbicos de agua, ¿sí? 25. ¿325 o 75 no, 375. El volumen del agua es correcto. Lo que me confundí es que dije 300... 100 en vez de 75. Exactamente, dije 100 en vez de 75. Muy bien. Vamos a por el tratamiento entonces. Se apoya en 4 pilares. Educación diabetológica, que es fundamental. El paciente debe conocer de qué se trata la enfermedad para poder también aprender a escuchar sus síntomas, aprender a manejar ciertos desequilibrios que pueden aparecer durante el tratamiento, ya sea por la dieta o ya sea con respecto a la medicación. Debe aprender a automonitorizarse para poder entonces saber cuándo está descompensado. Y por supuesto debe manejar también el tema de la dieta, porque si no, como decíamos, no lo podemos recluir a la casa, coma ya separado, el resto de la familia come otra cosa, no puede ir a una fiesta, no puede ir a ningún evento social. El otro pilar entonces es la dietoterapia, la terapéutica medicamentosa y la actividad física. 2 palabritas sobre actividad física. Es importante que el paciente realice una actividad física moderada, aeróbica y constante. Es decir, 3-4 veces por semana, entre media hora y 45 minutos de caminata a paso de marcha es suficiente para este tipo de pacientes. Mejor si hacen alguna otra actividad, por supuesto. Vamos a ver entonces. Con respecto a la dietoterapia, los objetivos son la corrección del dismetabolismo de los glúcidos, de las proteínas y de los lípidos. Ya habíamos dicho por definición que la diabetes no era solo la alteración, digamos, del metabolismo glucídico en forma crónica, pero que también afectaba al metabolismo de proteínas y lípidos. La corrección del peso corporal, en el caso de los pacientes obesos o en el caso de los pacientes desnutridos. La prevención de las complicaciones agudas y o crónicas, a las que me voy a referir el día jueves. La adecuación de la dieta a las actividades, no es de las actividades, sino de la dieta a las actividades del paciente para permitir el desempeño de una vida lo más normal posible. Es decir, si el paciente tiene un trabajo que lo obliga a hacer horario corrido, entonces habrá que adaptar la medicación y la dieta a esa posibilidad. Si no come en casa y tiene solamente 15 minutos para comer, tendremos que darle entonces una dieta acorde al tiempo y al lugar donde se desempeña. Quizás tenga que comer en el escritorio de la oficina y no le podemos estar indicando entonces, qué sé yo, un asado con papa frita o cosas que implican todo un trastorno, digamos, para su desempeño. Promover confianza sobre su eficacia, es decir, el paciente tiene que estar convencido de que esa dieta es la adecuada para él y que es la que le va a permitir tener una vida normal. Con respecto a los factores a considerar en la prescripción dietética, vamos a tener 2 grupos. Por un lado, los dependientes de la enfermedad, es decir, el tipo de diabetes. No es lo mismo una dieta para un paciente diabético tipo 1 que para un tipo 2. El grado de inestabilidad metabólica, pacientes que oscilan entre las hiper y las hipoglucemias tendrán un tipo de dieta o de distribución alimentaria a lo largo del día diferente de aquel paciente que es muy estable. La presencia de complicaciones, es decir, si ese paciente ya tiene una cardiopatía coronaria o ya tiene una insuficiencia renal, no va a tener la misma dieta que aquel que recién inicia. La presencia de patologías agregadas. Si además del problema de diabetes el paciente es un ulceroso, bueno, tendrá que tener una dieta acorde a esa patología además de la diabetes. Estados hipercatabólicos, pacientes con enfermedades consultivas, grandes quemados, cirugías, por la cual entonces ese paciente está hipercatabolizando, tendrá que tener una dieta diferente, obviamente, de aquel paciente que es obeso, dislipémico, hipertenso.
y del tipo de tratamiento. No es lo mismo administrar una dieta para un paciente que recibe insulina que una dieta para un paciente que recibe hipoglucemiantes orales. En cuanto a los factores a considerar dependientes del paciente, tenemos por un lado la edad y el sexo. No es lo mismo una dieta para un niño que para un adolescente, no es lo mismo para una embarazada o para un viejo, para una persona que hace actividad física que para aquel que es sedentario. El estado nutricional no es la misma dieta para un obeso que para un normonutrido o para un desnutrido. Los estados fisiológicos, como decía recién, no es lo mismo dar una dieta para un niño o para un joven que hace mucho deporte que para un paciente anciano que no se mueve de la casa. La actividad física en sí misma también tiene diferentes características. El que hace solamente las caminatas 3 veces por semana, o el que hace deporte de competición, o el que hace, no sé, mountain bike, por ejemplo. Los hábitos alimentarios, eso es fundamental. El charlar cuáles son los hábitos alimentarios del paciente, porque puede ser que yo le diga, bueno, usted tiene que comer tales verduras, y el paciente dice, yo esos arbolitos ni los pruebo. Los arbolitos son las coles, o sea, me ha pasado ya con pacientes que me decían, ¿y eso qué es? Y digo, bueno, parece en la verdulería y fíjese todo lo que hay y pregúntale al verdulero cada una de las cosas que usted vea. Entonces volvió la semana siguiente preguntando, por un lado, ¿esos arbolitos me tengo que comer? Bueno, los arbolitos, como les digo, eran las coles. Y la otra cosa horrorizada que había descubierto era la existencia de berenjenas. Que dijo, esas cosas yo ni loca voy a probar. Entonces, de nada sirve, ¿no es cierto?, si yo le diga, hágase una ensalada de repollo o hágase un soufflé o una tarta de berenjenas, porque la comerá la primera vez y después tirará al diablo todo. Para hacer una prescripción dietética, yo tengo que seguir una serie de pasos. Por un lado, la evaluación del estado nutricional. ¿Cómo voy a evaluar en mi consultorio el estado nutricional? A grosso modo, voy a tomar 2 cosas. Por un lado, el peso, y por otro lado, la talla. No, índice de masa corporal. Entonces, con esto, con estos 2 valores, voy a hacer una ecuación que se llama índice de masa corporal, o índice de GTL, que fue el que lo descubrió. Invento. Y eso es igual al peso dividido por la talla Al cuadrado. elevada al cuadrado. En base a eso, voy a poder dividir varios grupos con respecto al estado nutricional. Voy a tener los que están Por debajo. de 18,5, que son los de bajo peso, adelgazados, en algunos casos desnutridos. Los que están entre 18,5 y 24,9, que son los de bajo peso. Los que están entre 25 y 29,9, que son los que tienen sobrepeso. Los que están entre 30 y 34,9 tienen obesidad grado 1. Los que están entre 35 y 39,9 tienen obesidad grado 2. Y los que tienen 40 y más, obesidad grado 3 o mórbida. Esa es una primera aproximación para evaluar el estado nutricional. Si tengo posibilidades de medirle la cintura, tendremos la circunferencia de cintura, que en la mujer no debe ser mayor de 88, y en el varón no más de 102, para decirle qué tipo de obesidad tiene, cómo está distribuida la grasa, porque yo aquí solamente sé que tiene sobrepeso o obesidad, pero no es lo mismo tener una obesidad central, una obesidad abdominal, que tener una obesidad femoroglútea. El riesgo metabólico es mucho mayor en las obesidades centrales.
por eso es que le mido la cintura. Entonces no debe pasar de 88 la mujer, centímetros obviamente, no debe pasar de 102 el varón. Y ya en los consultores especializados en nutrición, la nutricionista o el nutricionista tiene la posibilidad de evaluar los pliegues. Subcutáneos mediante un cáncer. No voy a entrar en detalles más porque para lo que yo les quiero mostrar es suficiente con que nos manejemos al menos con el índice de masa corporal. Lo apropiado porque voy a pagar... Cáncer. No, no se ve la diapositiva. La pincita Muy que bien. Entonces, una vez que yo he calculado el índice de masa corporal, quiero saber qué cantidad de calorías le voy a dar al paciente. Y el cálculo calórico va a depender de que el paciente sea obeso, normal o adelgazado de acuerdo a la tablita esta que les acabo de escribir. Y va a depender también de que el paciente esté en reposo, tenga un trabajo liviano de oficina, sea un profesor de educación física, supongamos, o sea un albañil, o sea un hachero. ¿Sí? Entonces, de acuerdo a que esté como obeso, normal o adelgazado y tenga un trabajo liviano, yo voy a decir lo siguiente. Supongamos, paciente obeso, porque lo medí por el índice de masa corporal, pero que hace un trabajo liviano de oficina, voy a multiplicar el peso deseable por el cálculo de calorías que va a recibir en 24 horas. Si el paciente pesa 100 kilos, pero de acuerdo a esta tabla, para tenerlo normo peso, debe pesar 80, yo voy a multiplicar entonces el trabajo liviano, o sea, el 25S por 80, no por el peso que tiene en ese momento, sino por el peso deseable, teórico. 8 por 25 será algo así como 5 por 8, 40, 16, 2000 calorías, ¿sí? Entonces, le voy a indicar una dieta de 2000 calorías en 24 horas. Pero, si ese mismo paciente, que teóricamente debiera pesar 80 kilos, está en 60, quiere decir que el paciente está adelgazado. Y ese señor que hace un trabajo de oficina, voy a multiplicar entonces 35 por 80, no por 60. ¿Se dan cuenta? Sí. Perfecto. Entonces, en base a eso, yo digo la cantidad de kilocalorías que debe recibir en 24 horas. De ahí, yo debo hacer la distribución de la molécula calórica en hidratos de carbono, proteínas y lípidos. Es decir, ¿qué porcentaje de esos 2000 calorías, por ejemplo, son en hidratos de carbono, proteínas y lípidos? ¿Qué distribución va a tener esos hidratos de carbono durante el día según el esquema terapéutico que tiene? O sea, si el paciente recibe insulina 2 o 3 veces por día, yo tendré que distribuir los hidratos de carbono a lo largo del día. No le puedo dar solamente una comida con hidratos de carbono. ¿Ok? La selección de los alimentos, es decir, cuáles son los alimentos convenientes para ese paciente. Proporcionar ejemplos de menú es muy importante, eso lo hace, como digo, el nutricionista o la nutricionista, porque si uno le dice, usted tiene que hacer una dietita, el paciente no sabe más que hacer bicezuela con ensalada o pollo hervido con otro tipo de ensalada y no lo saquen de ahí. Y no tiene por qué ser tan aburrida la dieta cuando hay tantas alternativas, pero la persona que no está, no es muy ducha, digamos, en la cocina, no tiene mucha imaginación y se limita a eso. Y enseñar listas de intercambio, que es lo otro muy importante, porque el día que sale a comer fuera y no hay lo que él está habituado a comer en casa, debe saber qué cosas se pueden reemplazar por qué otras cosas para que no varíe tanto su glucemia. ¿Cuáles son los principios alimenticios fundamentales? Los macronutrientes son los hidratos de carbono, las proteínas y las grasas. Y los micronutrientes son los minerales y las vitaminas. De hidratos de carbono, habitualmente indicamos entre el 50 y el 60% de ese valor calórico total que elegimos al principio, de los cuales hay que preferir los polisacáridos, porque si yo elijo monosacáridos, me va a aumentar mucho lo que se llama el índice glucémico.
la velocidad con que se absorbe es mucho mayor en un monosacárido que en un polisacárido como el almidón. Entonces, no tanto dulce, no tanta mermelada, y sí preferir panes integrales, por ejemplo, porque además del almidón, la fibra va a retardar la absorción. Sí. El índice glucémico sería entonces la velocidad de absorción de del monosacárido o la... ¿Cuánto aumenta la glucemia después que se ingirió un alimento? Bien. Las proteínas habitualmente se indican entre 12 y 15% del valor calórico total, no menos de 0,8 gramos por kilo día, y el 50% debe ser de origen animal. Esto de no menos de 0,8 y hasta 1,3, que es lo que habitualmente se indica, en general en nuestro país no se verifica. La mayoría de la gente come mucha más carne, digamos, proteínas en forma de carne, que lo que uno cree. Se hizo un estudio en un hospital y se preguntó a las enfermeras y a los médicos qué cantidad, o sea, cuánto ingerían de proteínas en el día, y se obtuvo la cifra fantástica de que las enfermeras comían 2,9 gramos kilo día y los médicos comían 2,7 gramos kilo día. Entonces, se insiste mucho con respecto al tema de la distribución en la dieta porque tenemos un hábito carnívoro demasiado arraigado. Las grasas oscilan entre el 30 y el 35% del valor calórico total, de las cuales menos del 10% deben ser provistas por ácidos grasos saturados, son las grasas de origen animal. 10% de ácidos grasos poliinsaturados, como son los aceites, por ejemplo, y 10 a 12% de ácidos grasos monoinsaturados, como los que están contenidos en los frutos secos y como están contenidos, por ejemplo, en la palta. El colesterol debe tener un valor menor a 300 miligramos día, es decir, en el cálculo calórico yo debo incluir menos de 300 miligramos de colesterol por día. Con respecto a los micronutrientes, vitaminas y minerales, se los administra en cantidades normales. Si el paciente puede ingerir todo tipo de verduras y frutas, no necesita suplementos vitamínicos extras. Las fibras son un elemento muy importante en la dieta, ya que van a favorecer la evacuación intestinal y van a retardar la absorción de esos hidratos de carbono, como decíamos recién. Una dieta fantástica, digamos, en cuanto a contenido de fibra, sería de unos 35 gramos por día. El problema es que eso es muy poco apetecible, porque es como que el paciente se volvió rumiante, tiene que estar comiendo verduras todo el día y no es para nada simpático. Los caracteres físico-químicos de la alimentación serán adecuados al resto del aparato digestivo. Si el paciente es un anciano y no tiene dentadura, no le puedo estar dando comidas, cosas que tienen que ser masticadas repetidamente. Tendremos que darle papillas o tendremos que darle la carne molida, por ejemplo. La distribución: 4 comidas principales y 2 colaciones si el paciente recibe insulina, y 4 comidas principales y una colación si el paciente recibe hipoglucemiantes orales. Esto, por supuesto, es toda una indicación general. Hay situaciones en las cuales el paciente no hay modo que tenga tiempo de hacer las 4 comidas y las colaciones, tendremos que adaptarlo a sus posibilidades. La preparación, como decíamos, deben adaptarse a las características del paciente. Y puede comerlo frío, puede comerlo caliente, puede comerlo licuado, puede comerlo como papilla, puede hacerlo en forma molida. Bueno, las técnicas coquinarias también van a depender de las características y de los gustos del paciente. Esta es la vieja y querida pirámide de alimentación o pirámide nutricional, donde se indica, ¿no es cierto?, en la base, qué es lo que uno más debe comer, que es justamente el tema de los hidratos de carbono, las féculas, entre 3 y 6 raciones, donde pondremos los productos refinados y los productos integrales, en forma de pan, en forma de arroz, en forma de maíz. Cornflakes. En el segundo escalón están entonces las frutas y las verduras, habitualmente 2 a 3 raciones de hortalizas y verduras en general y 2 a 3 raciones de frutas.
últimamente se ha estado viendo una propaganda que dice 5 al día, es decir, 5 porciones de frutas o de verduras es lo conveniente en una dieta normal, no solo para el diabético, para todos, ¿eh? Ujú. En el tercer piso de la pirámide tenemos los lácteos, 2 a 4 raciones que deben ser consumidas en forma de yogur, leche, queso, en fin. Y compartiendo el lugar, digamos, están las carnes y sustitutos, que son 2 raciones por lo menos en el día, y que serán carnes blancas, carnes rojas, incluimos ahí los huevos, porque la clara tiene un altísimo contenido proteico, y las legumbres, que en las por el tema del socioeconómico, digamos, en las dietas en poblaciones de bajos recursos, las legumbres reemplazan muy bien a las carnes por su contenido en aminoácidos, sobre todo las sojas. Con respecto a aceites y frutos secos, que están ya casi en el vértice, digamos, de la pirámide, nos está indicando que esto debe ser consumido con moderación, un buen aceite, un aceite de oliva, un aceite de maíz, los frutos secos por el aporte de los ácidos grasos monoinsaturados, y el problema es que estos aumentan de peso, entonces tengo que tener cuidado con la ingesta. Y ya en el vértice, ¿no es cierto?, estarían las grasas y los dulces, alguna porcioncita de torta, algún trocito de chocolate, un poquitito de alguna bebida espirituosa, pero Vodka. solamente, ¿no es cierto?, con mucha moderación, no más allá de 2 o 3 veces por semana. Y al lado de la pirámide, una hermosa jarra con agua, indicando la importancia de la ingesta de líquido en una dieta de 24 horas, que generalmente uno dice no menos de 2 a 3 litros por día. ¿Qué es una ración, doctora? Las raciones ¿Qué son las incluye? porciones, ¿no es Ajá. cierto? Y entonces te diré, bueno, una rebanada de pan, en el caso Sí. de los hidratos de carbono, es una ración. Una cantidad determinada de arroz es una ración. Bien. Una fruta es una ración, 2 tomates serán otra, una pote de yogur es una ración, un bife, eso es una ración. Bien. Esta es la nueva, esta es la más nueva dentro de las pirámides, porque con los años y con los países se fueron cambiando algunos conceptos. Y ahora esta Sí, ya la pirámide de conocí. sede horizontal tiene, ¿no es cierto?, Es las vertical. separaciones en forma vertical. De todas maneras, es más o menos lo mismo que estábamos diciendo, ¿no es cierto?, los granos, los vegetales, y va achicándose a medida que uno quiere que la ingesta sea menor, el tamaño, ¿no es cierto?, y el color de cada uno de los sectores. Fíjense la parte esta de chiquitita que es, que tiene que ver entonces con el tema de las grasas. Tiene que ser personalizada, por eso han puesto mi pirámide. Esto es también de origen americano, norteamericano. O sea que cada paciente debe tener su distribución, que la variedad de alimentos es muy importante, que cuanto más alimentos coma de diferentes características, el paciente mejore esa dieta, que la actividad física es sumamente importante, por eso ahora el señor está subiendo las escaleras, cosa que antes no había estado contemplado en la dieta anterior. Y finalmente, la que tenemos nosotros, con la Sociedad Argentina de Nutrición, como digo, cada maestrito con su librito, y entonces nuestro país decidió, en vez de hacer una pirámide, hacer un óvalo, donde es la misma historia. Al comienzo del óvalo tenemos, ¿no es cierto?, toda la parte de los hidratos de carbono, los granos. En el segundo nivel están las verduras y las frutas. En el tercer nivel están los lácteos, luego vienen las carnes, finalmente los aceites y los productos que deben consumirse con mucha moderación, terminando el óvalo con una canilla, un grifo de agua, que está indicando la gran importancia, ¿no es cierto?, que tiene la ingesta de líquidos, cosa que en general la gente hace muy poco. Con la leyenda, comer variado es bueno para vivir con salud, ¿no es cierto?, haciendo hincapié en esto. Cuanto más variada sea la alimentación, más completa es. Yes. Bien. Y ahora vamos al tratamiento farmacológico de la diabetes. En el caso del diabético tipo 1, como bien lo dice esta leyenda, el paciente requiere insulina para su tratamiento. Es la única alternativa que tiene el paciente con diabetes tipo 1, a menos que sea un MODI. ¿Se acuerdan? Ayer decíamos, el MODI es el diabético juvenil, o de comienzo en la juventud, pero que se comporta como un adulto. Entonces no necesita insulina. Pero la gran mayoría de los pacientes diabéticos tipo 1 necesitan
insulina para su tratamiento. Hay distintos tipos de insulina según su origen, y así tenemos las viejas y queridas insulinas de origen bovino, de origen porcino, las más nuevas, humanas, y los análogas de insulina que son obtenidos por ingeniería genética. Ya prácticamente nadie usa insulina ni de origen bovino ni de origen porcino. Nos manejamos básicamente con las de origen humano y con los análogos. ¿Cómo pueden ser esas insulinas? O sea, hay distintos tipos de insulina según la duración de su acción. Y así tenemos entonces las ultra rápidas, que tienen un comienzo a los 10 minutos, las rápidas, que actúan más o menos a la media hora, la intermedia, que comienza su acción entre las 2 y las 4 horas, y tiene una vida media más prolongada, que puede ser entre 10 y 12 horas, las lentas, que tienen una vida de 24 horas con un comienzo recién a las 8 horas, las ultra lentas, más extendidas todavía, y las mixtas, que son las que combinan una rápida con una intermedia, y los análogos que hacen lo mismo también. Ya lo vamos a ver en una tabla un poquito más específicamente. Acá está. Entonces lo que les estaba diciendo recién, hay análogos rápidos, que son la insulina aspártica y la Lispro, no son marcas comerciales, ¿no? Estoy dando los nombres químicos, cuyo comienzo de acción se verifica a los 10 minutos, el pico lo alcanzan entre los 30 y los 60 minutos, y al final no más allá de 4 horas. Las rápidas, que son las corrientes, la regular, la cristalina, que son las que ustedes deben haber escuchado nombrar más veces, comienzan su acción a los 30 minutos, tienen un pico entre las 2 y las 4 horas y puede durar más o menos 6 a 8. Las intermedias, que son las insulinas NPH, que tienen un inicio a las 1 a 2 horas, el pico entre las 4 y las 8 y pueden llegar a durar hasta 14 horas. Las lentas, como decíamos, inicio 2 horas, pico de acción entre 7 y 10 horas, pueden durar 24 horas. Las ultra lentas inician a las 4 horas, tienen un pico a las 8 a 16 y la vida media, digamos, final es a las 28 horas. ¿Tiene algún nombre en particular las lentas, las ultralentas? No las usamos, mi amor, así que esto solamente queda a modo informativo, ya prácticamente no existen en el mercado. Y se llaman así, insulinas lentas. Las mezclas, que pueden tener una de acción rápida y una de acción intermedia, ya premezclada en la misma jeringuita. Ay, había dicho que les iba a traer y me olvidé. Bueno, El kit. los kits y las insulinas, pero bueno, anduve la verdad muy apuradita. Entonces, las mezclas pueden tener un 10% de rápida y un 90% de intermedia, o un 20% de rápida y un 80% de intermedia, o un 30% de rápida y un 70%, bueno, y así sucesivamente. Y tienen un comienzo de acción a los 30 minutos por la acción de la insulina rápida, un pico, más o menos ocurre a las 4 o 5 horas, y pueden llegar a durar hasta 24 horas en el mejor de los casos. Con respecto a los análogos, es lo que les estaba diciendo, también los análogos tienen mezclas de insulina rápida e insulina intermedia. El mecanismo de inicio va a ser a los 10-15 minutos por la parte rápida, el pico lo van a alcanzar entre las 4 y las 8 horas por la parte intermedia, y el final puede llegar a durar unas 18 horas más o menos. En cuanto a los análogos prolongados, se llaman insulina glargina e insulina retenir, tienen un inicio de acción a las 2 horas, no tienen pico, que es lo más interesante de estas insulinas, porque además tampoco van a producir hipoglucemia, que es la otra complicación. El otro bemol, el otro pero, digamos, que tienen las otras insulinas, y su vida media y su periodo, digamos, abarca, estos son muy generosos, no abarcan 24 horas, pero 20 horas sí llegan a tomar. Entonces, es una muy buena cosa tomarlas como una base, es decir, para el paciente en estado basal, en ayunas, sin alimentarse, el dar una dosis de esta insulina nos va a asegurar que va a mantener niveles de glucemia estables mientras no se alimente y no va a hacer hipoglucemia. Cuando lo voy a dar de comer, ¿qué voy a elegir entonces? La intermedia. Puedo elegir un análogo rápido o una rápida de las insulinas humanas un ratito antes, ¿no es cierto? 10 minutos antes o 30 minutos antes de que este paciente coma. Va a tener su pico de acción durante el periodo postprandial y el final, ¿no es cierto?, va a ser más breve. Entonces yo puedo administrar un esquema, sería un análogo prolongado más las correcciones antes de desayuno, antes de almuerzo, antes de merienda, o sea, antes de cada ingesta, en dosis pequeñas
con lo cual me voy a asegurar que la glucemia postprandial no se me escape. ¿Sí? Sí. Bien. La otra alternativa es dar mezclas. Puedo dar entonces las mezclas de las insulinas humanas o de los análogos, ¿no es cierto?, también, las cuales entonces se administrarán un rato antes del desayuno, el almuerzo y la cena, con lo cual me aseguro entonces que voy a tener la dosis adecuada para el momento de la comida y que voy a tener, por la acción de la insulina intermedia, una cobertura, digamos así, en los periodos interprandiales. ¿Te queda claro? Sí. Bien. Hay muchas más esquemas, pero no les quiero llenar la cabeza con esto, sino como para que sepan, ¿no es cierto?, simplemente que hay diferentes maneras de administrarla, hay diferentes tipos de insulina y que cada una de estas le va a servir a cada paciente de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a su trabajo, de acuerdo a su alimentación, de acuerdo a su actividad física, porque todo eso va a influir. Ahora bien, en el diabético tipo 2, obviamente, todo el mundo empieza con la dieta, ¿no? Eso Sí. creo que Condición sine qua non. sobreentiende. Todo el mundo, el diabético tipo 1 y el diabético tipo 2, inicia su tratamiento con dieta, actividad física y los fármacos. En el tipo 1 será la insulina y en el tipo 2 vamos a ver qué alternativas tenemos dentro de los hipoglucemiantes orales. Ujú. Insulinos secretores como la sulfonilurea, conocidas en el mercado como glibenclamida, glimetilida, glicicida, glicacida, bueno, un montón de nombres químicos siempre, no he dado ninguna marca comercial. Y últimamente aparecieron como insulinos secretores las metilinidas, que tienen un efecto más rápido. Estas sulfonilureas en general tienen una vida media más bien larga, mientras que estas otras tienen una vida media corta. Yo la puedo administrar inmediatamente antes del almuerzo y me aseguro que el periodo postprandial esté cubierto, mientras que el resto, el paciente está libre, digamos, del hipoglucemiante. Ujú. Otro gran grupo, insulinos sensibilizadores. Biguanidas, donde están las metforminas, ¿sí? Benflorex, que no estamos usando hoy en día en nuestro país, y las glitazonas, que son las rosiglitazonas, las pioglitazonas. Ya vamos a ver en otra diapo cuál es el mecanismo, digamos, a qué nivel actúa cada una de estas drogas. Otro gran grupo está constituido por los inhibidores de las alfa-glucosidasas, y en esos tenemos la acarbosa y el miliglitol. ¿Qué características tienen estos inhibidores de las alfa-glucosidasas? Que inhiben a nivel intestinal la absorción de los hidratos de carbono. O sea, estas drogas no se absorben, actúan a nivel del intestino. Y el gran grupo nuevo de las incretinas. Estas drogas han aparecido hace 2 o 3 años más o menos. Vinieron anunciadas con mucho bombo y platillo porque aparentemente ejercerían un efecto más fisiológico a nivel pancreático porque prolongarían la actividad de la insulina, ya sea porque estimulan al páncreas en sí mismo o porque inhiben a una enzima pancreática que las degrada. Ya lo vamos a ver también en el otro esquemita. Y dicen que no solamente producen un estímulo en cuanto a la actividad de la insulina, sino que además protegen a la célula pancreática de la apoptosis. Ujú. ¿Qué es la apoptosis? La muerte programada La muerte celular. celular programada. O sea que prolongarían la vida de esas células con esa actividad. Porque la diabetes, lo habíamos dicho por definición, es una enfermedad evolutiva. Por consiguiente, con el tiempo, el páncreas puede llegar a agotarse en estos diabéticos tipo 2. No hablamos del tipo 1, sino en el tipo 2, ese páncreas que al principio es muy hipersecretor de insulina porque tienen, ¿se acuerdan?, la insulinoresistencia, la mayoría de esos pacientes, a lo largo del tiempo pueden llegar a agotar su actividad y entonces el paciente va a requerir para su tratamiento de las insulinas. ¿Se vuelve qué? Se vuelve insulino requiriente o insulino conveniente, pero siempre va a seguir siendo un diabético tipo 2. No es que se transforma en un tipo 1, cuidadito con eso, ¿eh? Siempre será un diabético tipo 2, mucho más estable, con otras características que el tipo 1, pero que requiere de insulina para su tratamiento.
El tratamiento con insulina puede ser exclusivo o puede ser combinado con los hipoglucemiantes orales. ¿Está claro? Y acá tenemos lo que les decía. El mecanismo de acción, entonces, de las drogas. Fíjense la metformina. Actúa a nivel de intestino porque retardaría la absorción de los alimentos que se ingieren, retardan la absorción de la ingesta de alimentos. Actúan a nivel del hígado favoreciendo la glucogenogénesis o retardando la gluconeogénesis y la glucogenólisis la retardan. Actuarían a nivel del músculo favoreciendo entonces la absorción y la captación de la glucosa. Tenemos ahora las sulfonilureas acá abajo, son insulinos secretores, favorecen la actividad de la secreción de insulina a nivel pancreático, lo mismo que esta GLP-1 que he puesto acá, que son las incretinas. Las incretinas entonces son análogos de GLP-1, que es un péptido glucagón-like, que favorece entonces la actividad de la glucosa, de la insulina, o son inhibidores de DPP4. DPP4 es una enzima que corta la actividad de GLP-1. Si yo la inhibo a la enzima, permito que GLP-1 siga actuando a nivel del páncreas. ¿Es así? Bien. El otro grupo, acarbosa, evita a nivel intestinal que se absorba la glucosa. Y finalmente el grupo de las tiazolidindionas, que son lo que se llaman insulinosensibilizadores, es decir, favorecen la captación de glucosa y la utilización a nivel de tejido adiposo y de músculo. ¿Sí? Sí. Muy bien. Y acá están entonces los grupitos y todas las drogas simpáticas estas. Las más conocidas, glibenclamida, glipizida, glicazida, glimepirida. Fíjense, la duración, ¿no es cierto?, de la acción en horas, de 10, 12, 6 horas. Con mucho... ¿Tengo clase, doctora? Sí, señor. ¿Me demora mucho? Y tengo por lo menos 15 minutos más. 15 minutos. La dosis de inicio es de 2,5 miligramos en la mayoría de los casos, excepto en la glicazida. Y la dosis máxima que puedo administrar, porque no tiene sentido, es decir, por ahí hay pacientes que vienen tomando glibenclamida. ¿Y cuántas pastillitas toma? Ahí me tomo como 6 pastillitas. Cada comprimido viene de 5 miligramos. Dosis máxima 15. Me está diciendo que si yo le doy 20, 25, 30 miligramos, ya el efecto no va a mejorar. O sea, no vale la pena ir más allá de esos 15 miligramos por día o de esos 3 comprimidos por día. En todo caso, lo que voy a tener que hacer es asociarle otro hipoglucemiante. Bien. Y lo mismo ocurre entonces con glipizida, y lo mismo ocurre con glicazida y con glimepirida. No más de eso, porque por mucho que yo le quiera dar, no voy a tener modo de que mejore su glucemia, porque ya está, esta es la dosis máxima con la cual se observa una mejoría de la glucosa. Entonces estaría combinando dos mecanismos de acción al combinar dos hipoglucemiantes distintos. Claro. El otro grupo, las meglitinidas, como decía, repaglinida, dosis inicial 0,5 miligramos, 3 veces al día. ¿Por qué? Porque habitualmente uno hace desayuno, almuerzo y cena. Y la dosis máxima no más allá de 4 miligramos, 3 veces por día. La otra meglitinidas es la nateglinida. 60 miligramos de inicio, puedo llegar hasta 180. Pero no doy más de eso, porque no vale la pena, no voy a conseguir nada. Bien. Se va a tomar la caja entera y no va a conseguir mejoría. Biguanidas, de las cuales, como les decía, usamos la metformina. La misma historia. Dosis inicial, entre 500 y 850 miligramos por día. El máximo, 2.550. No vale la pena dar más. Esta droga, la metformina, es la que uso en los cuadros de resistencia a la insulina. ¿Se acuerdan el mecanismo de acción? ¿Acá? ¿Dónde está actuando? Son insulinos sensibilizadores, favorecen captación de glucosa y utilización. Yo lo que necesito es entonces que haya mayor número de receptores a nivel de la célula muscular, de la célula adiposa. Entonces, ¿qué voy a hacer? Darle metformina o darle una tiazolidindiona. ¿Cuál es la diferencia entre una y otra? Mejoran la actividad del receptor,
Pero a diferencia de la tiazolidindiona, la metformina tiene acción a nivel de intestino, inhibe o retarda los hidratos que estoy comiendo. Entonces me hace bajar de peso, me da el favor, digamos, de hacerme bajar de peso además. ¿Mm? Bien. Vamos entonces a las tiazolidindionas o glitazonas, que las que están en el mercado actualmente son rosiglitazona y pioglitazona. La dosis inicial otra vez, 4 miligramos por día, independientemente de la comida. No importa que el paciente coma o no. Las otras sí tienen relación con la comida. Las sulfonilureas, como son secretagogas, o las repaglinidas son secretagogas, las tengo que dar ¿qué? Y un rato antes de que coma el paciente para que así esté toda la secreción de insulina porque el paciente ya comió. Estas no importa porque son insulinos sensibilizadores, trabajan las 24 horas del día. Dosis de 4 a 5, hasta 8 miligramos por día y la pioglitazona entre 15 y 45 miligramos por día. ¿Cuáles son los bemoles de la actividad de estas drogas? Es decir, ¿cuáles son los efectos colaterales o los efectos indeseables que pueden tener estas drogas? En el caso de las sulfonilureas son hipoglucemiantes. ¿Qué quiere decir esto? Que si el paciente no se alimenta y se toma la pastillita, puede llegar a sufrir episodios de hipoglucemia. ¿Sí? Ujú. ¿Qué pasa con las biguanidas, las metforminas? Tienen metabolismo hepático. Si el paciente tiene una insuficiencia renal, lo primero que tengo que hacer es reducir o sacar la metformina. ¿Qué pasa con estas glitazonas? Tienen metabolismo hepático y entonces esto me ha producido en una droga precursora de esta que se llamaba troglitazona, cuadros de insuficiencia hepática aguda. Entonces se retiraron del mercado durante un tiempo, se modificó la molécula y aparecieron estas. No obstante, de acuerdo a los estudios hechos a 2 años, no habría ese mecanismo, digamos, de afectación hepática, pero es conveniente en los pacientes que están medicados con glitazonas pedir cada cierto tiempo las enzimas hepáticas, así como en los que están medicados con metforminas pedir cada cierto tiempo la creatinina para evaluar. Doctora, ¿la glitazona aumenta de peso? Sí, la glitazona produce retención de líquido y tiene otro gran inconveniente que es actuar a nivel de la bomba del sodio y en los insuficientes cardíacos no conviene administrarlo. Doctora, ¿los hipoglucemiantes orales se puede dar uno solo o combinado todo así? Ya vamos a ver, dame un minutito y ya vamos a llegar a eso. Las alfa-glucosidasas entonces son las que actúan solamente a nivel de intestino. La que tenemos en nuestro país es acarbosa. Dosis inicial, 25 miligramos 3 veces por día antes de las comidas. Dosis máxima, 200 miligramos 3 veces por día. ¿Cuál es la ventaja? Que al no absorberse, el paciente no tiene interacciones medicamentosas o no tiene efectos colaterales. El único efecto problemático que tiene es que da diarrea. En algunos pacientes da diarrea y entonces hay que suspenderlo. Y flatulencia. ¿Ah? Y flatulencia. Sí, Por no lo que, tanto. ¿no? Por No lo que tanto, se llama... la metformina sí, ¿Sí, no? también tiene acción intestinal, Intestinal, te da por mucha eso. flatulencia, te da mucho meteorismo y te da a veces cólicos, Ujú. distensión abdominal, pero hasta que el organismo se Se acostumbra, digamos, son los primeros días. Bien. Y acá está entonces lo que les decía, las últimas aparecidas en el mercado, que son las sincretinas, 2 grupos, sitagliptina y vildagliptina. Sitagliptina, dosis inicial de 25 a 50 miligramos por día, o dosis final en el paciente con insuficiencia renal. En los que no tienen insuficiencia renal podemos entrar directamente con 100 miligramos por día. Son coadyuvantes, no tenemos experiencia en el uso de las sincretinas como única droga. Van asociadas a sulfonilureas, a biguanidas, inclusive hasta insulina. Diabético tipo 2 siempre, ¿eh? Sí. Vildagliptina, dosis inicial, 50 miligramos por día a cualquier hora, no necesitan de un horario determinado, y la dosis máxima, 100 miligramos por día. Y ahora veamos un poquito entonces, de modo práctico, si tengo un paciente diabético y es obeso, yo voy a empezar con la dieta, hipocalórica será y para diabéticos, y si es hipertenso será hiposódica, y si es dislipémico será hipolipemiante, más la actividad física, como les decía. Yo lo espero entre 1 y 3 meses, porque lo que quiero es que haya un descenso de peso y una normalización de los valores. Si a pesar de eso no hay normalización de los valores de glucemia y la hemoglobina glicosilada, sigue viniendo alta y sigue habiendo dislipemia y todo esto, a la dieta voy a tener que agregar un fármaco. Y ahí entonces tenemos los inhibidores de la glucosidasa
o las biguanidas o las glitazonas, porque por su mecanismo de acción son las que más me convienen. Ujú. ¿Sí? Sí. En última instancia recién agregaría una sulfonilurea. Lo controlo al cabo de 3 meses. Si los valores se normalizaron, el paciente bajó de peso y todo lo demás, lo dejo con esa medicación. Pero si no es así, revisar fármacos y agregar hipolipemiantes, porque muchas veces las hipertrigliceridemias, sobre todo, que están asociadas a los pacientes diabéticos tipo 2, no permiten la normalización de la glucosa. Entonces, le agrego los hipolipemiantes. Si no tengo buenos resultados al cabo de 3 meses, puedo poner entonces la sulfonilurea. ¿Qué puede ocurrir? Que tampoco ande bien, o sea, que haya lo que se llama una falla secundaria. En ese caso, conviene ya asociar a ese paciente la insulina a la dieta y a los otros hipoglucemiantes o pasarlo directamente a insulina. ¿Sí? ¿Qué pasa si ese diabético tipo 2 es normopeso? Si el paciente es clínicamente estable, yo voy a hacer dieta, ejercicio y voy a empezar directamente con sulfonilurea. Lo voy a controlar al cabo de 3 meses y veré qué es lo que ha pasado. Si no ha normalizado los valores, puedo asociarle una biguanida o un inhibidor de las alfa-glucosidasas o una glitazona y lo controlaré nuevamente al cabo de 3 meses. Si no consigo el objetivo, es decir, si hay fallas secundarias de este tratamiento, tendré que asociarlo a insulina. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ahora, ¿qué pasa si en ese diabético tipo 2, tanto el obeso como el normopeso, tengo un descenso acelerado de peso, tengo un paciente inestable en cuanto a sus glucemias, la presencia de cetosis o cetonas en orina me está indicando que ninguno de estos tratamientos le ha servido y que el paciente debe ser necesariamente pasado entonces a insulina. ¿De acuerdo? Sí. Y creo que con eso terminamos hoy. Bien, una preguntita. Sí, sí. No empezamos entonces en el paciente obeso con metformina. No, lo como ideal con es siempre una obligarlo carbosa. al paciente que haga la dieta. La dieta. Sí, sí, sí. Eso es lo fundamental. El paciente debe concientizarse que la dieta y la actividad física es fundamental. Bien. Va a depender del mecanismo de acción que tengan. Algunas la tenés que dar media hora antes, la sulfonilurea, las ¿cómo se llama esta? La nateclinida o la repaglinida las puedes dar 15 minutos antes. Las biguanidas las puedes dar antes o después de la comida, da igual. Las tiazolidindionas no importa porque no tienen relación directa con la comida, si tienen otro mecanismo de acción, entonces no importa. La sincretina lo mismo. Cualquier horario del día viene bien. Doctora, y hacemos las dos cosas, dieta, bueno, insulina más los hipoglucemiantes o... Puede ser que hagas dieta más hipoglucemiantes más insulina, le puedes agregar por ahí una dosis de esa insulina de larga acción, una sola vez al día, y con eso, que generalmente la dosis es nocturna, y generalmente con eso el paciente regula muy bien, y sigue con los hipoglucemiantes durante el día, o no, porque ya hay mucha pastilla, ya el paciente la verdad que no vale la pena, lo pasas directamente a insulina. Depende. El fármaco de primera línea sería entonces la carbosa en el paciente obeso o la metformina. O la metformina, sí. Las glitazonas yo por el tema de la obesidad no las pongo de primera elección, pero como digo, hay pacientes que no toleran la metformina porque les da flatulencia, distensión abdominal, una serie de cosas, y entonces, bueno, lo pasas a glitazona. ¿Y las incretinas en este cuadro? Las incretinas en este cuadro generalmente van asociadas a la metformina. Bien, perfecto. ¿Alguien más? ¿Algo más? ¿Y las señales se dan hasta que se regule los niveles? Sí, hasta que se regulan los niveles de glucemia y de lípidos, obviamente. Espera que la dosis de la insulina, que se administra 2/3 a la mañana, el tercio a la... Lo que pasa, mi amor, es que eso depende de qué tipo de insulina uses. Como yo les decía, el tema de la... ¿Dónde estás que no te veo? Acá. Depende del esquema que vos uses. Generalmente uno dice, bueno, yo puedo utilizar entre 0,2 y 0,4 unidades kilo-peso día. Ahora, ¿cómo la voy a distribuir? Y bueno, si estoy usando un análogo de acción prolongado, le voy a dar una sola dosis. Entonces no hay 2/3 de la mañana y 2/3 de la tarde. Si estoy utilizando una mezcla, yo le puedo dar
antes del desayuno, antes del almuerzo y antes de la cena. Los análogos rápidos o las rápidas como las cristalinas les voy a dar antes de cada comida, 15 minutos, 30 minutos antes de cada una de las comidas. Entonces ya se perdió un poco ese esquema que vos me decís que es el esquema tradicional, donde uno dice, la insulina NPH se va a dar, supongamos, 30 unidades por día, de las cuales yo le voy a administrar 2 tercios a la mañana y 1 tercio a la tarde, antes de la cena. Generalmente no me alcanza. ¿Por qué? Porque el mecanismo de acción, el pico, lo tiene entre las 4 y las 6 horas. Entonces no me cubrió el postprandial inmediato, es decir, desayunó y no me cubrió el postprandial inmediato. A las 4 horas, si desayunó muy temprano, me hace una hipoglucemia, porque no comió nada a la media mañana. Y entonces va a llegar con valores bajos al mediodía. Pero para la hora de la merienda ya no tengo acción y entonces resulta que está otra vez la glucemia alta. Entonces se ha visto que esos esquemas de esas solas insulinas no alcanzan. Entonces las tengo que dar habitualmente combinadas. Las puedo combinar de forma independiente, es decir, se va a tener que hacer una inyección de NPH más una inyección de rápida, o usando las mezclas directamente le voy a hacer una sola inyección en cada una de las comidas. La insulina rápida y la insulina ERE. Sí, es la regular, es la cristalina, es la corriente. Son todos los nombres que recibe la insulina. ¿Son las que se usan en la guardia? Yo no tengo idea qué es lo que están usando en guardia. Pero son las que generalmente hay con más disponibilidad. Estas otras son más caras, entonces por ahí quizás no las tengan. Creo que el hospital está proveyendo de insulinas intermedias y rápidas únicamente, de las humanas. No está proveyendo de análogos. Depende, ¿no? Porque yo los he visto, los visitadores médicos de los laboratorios que tienen los análogos, que dejan mucha cantidad de insulina en las heladeras de los servicios y creo que algún paciente debe estar seguramente con análogos también. Ah, y antes que me olvide, el Estado tiene la obligación de proveer el tratamiento al diabético tipo 1. Es decir, el paciente no tiene obra social, el Estado debe, a través de los hospitales y de los CAP, darle la insulina que el paciente necesita. Así como también le tiene que dar las tiras reactivas por los automonitoreos y les da los hipoglucemiantes. No sé cómo se están comportando en este momento. Había un plan remediar en la cual se estaba administrando glibenclamida y metformina a los pacientes diabéticos tipo 2 en forma gratuita también. Sigue. No sé, porque yo por ahí escucho que... Está bien. Por ahí escucho que el CAP ya hace rato que no está recibiendo, el plan remediar no está proveyendo, en fin. Sé que están proveyendo medicamentos para la hipertensión arterial, para el hipotiroidismo, para el tema de la diabetes, pero aparentemente como que no hay una continuidad, no sé. Sí. A un tipo 2 que lo vas a mandar a cirugía, vos le vas a decir, supongamos que todo que consume metformina, que tiene vida media larga o que consume, aquí nomás nos quedemos porque no está tan complicado. Los hipoglucemiantes se los voy a suspender el día antes. Las biguanidas en general no tienen efecto hipoglucemiante, así que no me preocupa demasiado, son normoglucemiantes, lo mismo pasa con la glitazona. El problema lo vas a tener en el postoperatorio. Si está operado del estómago, el paciente no va a poder ingerir ningún tipo de medicamentos, entonces lo vas a tener que controlar con tira reactiva y le vas a tener que administrar insulina rápida hasta que su médico le autorice la alimentación. Si el paciente es insulino dependiente y va a ser operado, supongamos una paciente que está embarazada, que era una tipo 1, que se embarazó, que siguió con su insulina, por supuesto, durante el embarazo, y que ahora vamos a hacer una cesárea programada. Entonces, la insulina de acción intermedia le voy a decir que el día anterior ya se la deje de colocar y que solamente se corrija con las insulinas de acción rápida. Le voy a pedir al cirujano que por favor la intervención quirúrgica la haga a primera hora de la mañana, tanto en un caso como en el otro, para que de esa manera el paciente entre en normoglucémico. Si necesita alguna corrección, supongamos, estoy con 140, estoy con 160, el paciente va a entrar así, porque los anestésicos favorecen las hipoglucémicas, las hipoglucemias. Entonces, prefiero que entre así y lo controlaré durante la cirugía y en el postoperatorio, si hace falta, haré las correcciones con insulina rápida hasta que el paciente, como digo, vuelva a alimentarse y entonces pueda retomar su tratamiento habitual. Si es una diabética gestacional, a la cual yo le administré insulina durante el embarazo, cuando ya se produce el parto, sus valores normalizan rápidamente, hacen inclusive hasta cuadros de hipoglucemia postparto. Entonces ya no va a usar más insulina, la controlaré con las tiras reactivas y evaluaré qué necesidad tiene de hipoglucemiantes o de insulina. A las 6 semanas de haberse producido el parto, yo la cito para reclasificarla, es decir, voy a hacer nuevamente una prueba de tolerancia oral a la glucosa para saber si esa paciente volvió a los valores normales
quedó con intolerancia a la glucosa o se transformó en una diabética permanente. ¿Alguien más? Pero valores altos, 140, 150, no valores altos de 250. El cirujano, el anestesista y hasta el circular de quirófano te devuelven el paciente más rápido que volando. ¿Sí? Estas drogas están contraindicadas en el embarazo. Estas drogas están contraindicadas en el embarazo. Bien. Lo que pasa es que, bueno, voy a decirles algo, sí, yo sé que me estás pinchando porque para esa historia. Pero bueno, antes se decía que ningún hipoglucemiante podía utilizarse en el embarazo. Se ha visto con el advenimiento del diagnóstico de la insulinoresistencia que hay muchas pacientes que no consiguen embarazo porque tienen ovario poliquístico, porque el ovario tiene receptores para insulina. Y si yo tengo un hiperinsulinismo, genero muchos quistes, lo cual me va a dar infertilidad. Entonces, someto a esas pacientes obesas, insulinoresistentes, con poliquistosis ovárica, a un tratamiento con metformina. Cuando los valores de la insulina se regularizan, suelen desaparecer muchas veces los quistes de ovarios y la paciente consigue ovulación, por lo cual se embaraza. La pregunta que inmediatamente sobreviene es, ¿qué hago con la metformina? ¿Le sigo dando o se la saco? Allá lejos, hace algunos años, se decía inmediatamente que se entera uno que la paciente está embarazada, le retiro la metformina y tendrá que pasar a tratamiento con insulina. Se vio a posteriori que la tasa de abortos en las pacientes que suspendían la metformina era más elevada que en aquellas pacientes que por algún motivo habían continuado con su tratamiento con metformina en el primer trimestre del embarazo. Entonces, se dijo, sigamos con la metformina, no se demostró efectos teratogénicos y la protege a la paciente de los abortos. Entonces, hay un grupo, en el hospital italiano, que tiene una gran casuística sobre esto, hay un grupo que hizo tratamiento en los primeros 3 meses con metformina con muy buenos resultados y después, si hizo falta, la pasaron a insulina. Y hay otro grupo que hizo tratamiento con metformina hasta la 36ª semana de embarazo. Y se mantuvieron muy bien y tuvieron partos muy buenos sin ningún tipo de complicaciones. Entonces, hoy en día es como que hay que consensuar, digamos, con el ginecólogo si uno va a seguir con el tratamiento con metformina, si lo va a interrumpir apenas se entera de que está embarazada, si lo va a hacer hasta la semana 12, si lo va a hacer hasta la semana 36, depende. Pero bueno, lo que vos me preguntás, eso es lo único que está, exactamente, que está circulando en este momento. Gracias.